Buenas, ¿cómo andan? Hola Rami, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Bueno, espero que estén bien. Buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. ¿Cómo andan? A veces los días se hacen largos y otras veces no te alcanzan las horas para hacer todo lo que te planteaste. Hoy fue uno de esos días en el cual me quedó corto. Eh, bueno, me tuve que levantar temprano a estudiar eh, para, bueno, los eh, cursos, por decirlo de una manera, formaciones, para ser exacto, del hospital. Así que un poco cansado y después corrí porque, bueno, hoy tuvimos la primera charla con la Regional 4 de Córdoba, o sea, casi como mi casa de formaciones, porque bueno, en estos 4 años he llevado el curso en 5 oportunidades a Córdoba por medio de la Regional 4 y bueno, este año pasado pudimos llevar juntos el posgrado, que era la primera vez que se hace un posgrado en rehabilitación vestibular fuera de lo que es Buenos Aires, así que bueno, muy contentos, siempre muy agradecido con la Regional 4 que siempre están ahí eh, aptos y dándome una mano cada vez que se me ocurre una idea, como ahora las charlas y los talleres con respecto a rehabilitación vestibular. Así que en el día de hoy llevamos a cabo la primera charla, que era totalmente gratuita. Espero que los colegas hayan quedado conformes. Yo por mi parte contento de poder conocer otros colegas, aunque sea por medio de este celular, de la compu, ¿bien? Así que bueno, estoy contento de poder seguir ligado a Córdoba, a la regional, a mis colegas de allá. Y bueno, después acá ya preparado para esta... Bueno, gracias Ramiro. Sé que estuviste, así que me alegro que haya gustado. Y hoy tenemos la tertulia número 13. Eh, bueno, quedó una atrás de la otra porque la tertulia de ayer fue agregada, en el cual, bueno, tuvimos la suerte de estar con Sergio Brosi. Ya se dieron cuenta lo simple y directo que es cuando habla, así que creo que eso es una de las cosas que uno remarca cada vez que habla con Sergio o lo escucha a Sergio hablando de deporte, y nos pareció bueno que hablar de algo más allá de la rodilla y hablar de la importancia del tobillo. Hoy vamos a hablar de un tema totalmente diferente en el cual muchos me escribieron que sinceramente no conocían de qué se trata este concepto, bien, que tiene que ver con Castillo Morales, un concepto que creó un médico argentino que luego fue a hacer sus bases en Alemania y hasta el día de hoy hay toda una modalidad de trabajo para pacientes neurológicos, bien, y me interesó mucho que podamos llegar a hablar con la licenciada Patricia Bordi, que bueno, eh, ella también formó parte el año pasado de lo que fue el posgrado de rehabilitación vestibular en Córdoba, así que bueno, pude conocerla ayer, el año pasado, una persona muy muy amable y sabe realmente mucho. Así que bueno, vamos a estar hablando con ella ahora. Ella es licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, recibida en la Universidad de Córdoba. Tiene como formación rehabilitación neurológica. Esperen que lo tengo por acá. Formación en BOBAT, neurodinamia, taping. Bueno, el posgrado en rehabilitación vestibular que hemos juntos realizado el año pasado. Rehabilitación neurológica de maestro Castillo Morales.
La charla del día de hoy se llama Abordaje del paciente neurológico desde la mirada del concepto Castillo Morales. Así que bueno, vamos a estar preguntándole a ver de qué se trata. Para muchos, hola hija, hola amor. Bueno, acá la tengo. Hola, ¿cómo andas, Mariana? ¿Qué haces, Pato? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Sí, de verdad. Hemos venido teniendo una seguidilla estos días de charlas. Sí, está bien. Uno va aprendiendo mientras que va comunicándose con colegas y le van transmitiendo información, así que creo que uno se va nutriendo a veces de eso, aunque sea un pequeño mensaje, ya va guardándolo en el disco rígido. Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, un gusto y agradecida de poder compartir con ustedes estas tertulias. He estado casi desde las 3, he estado creo que en 10, 11, y también ha sido muy lindo escuchar a todos. Así que bueno, veremos si podemos transmitir un poco de esto lo que es Castillo Morales, para Tal aquellos que cual. no conocen. Bien, buenísimo. Te digo que muchas personas, muchos colegas me escribieron hoy diciéndome que realmente no tenían ni idea de lo que íbamos a hablar. Simplemente creo que se habrán quedado con que decía paciente neurológico, entonces Sí. intentaron pensar ya desde ahí algo similar, ¿sí? Entonces, creo que la primera pregunta es ¿qué es el concepto Castillo Morales, no? Bueno, yo igual te voy a hablar un poquito y traté de armar un pequeño power. Vamos a ver si Sí, lo podemos ver, como para, a veces las dale, imágenes ayudan más a detonar. Más que perfecto. nada, el concepto Castillo Morales es un concepto, valga la redundancia, de rehabilitación neurológica que fue creado por un médico argentino, que es el doctor Rodolfo Castillo Morales, que él hizo su formación como médico en la Universidad de Córdoba, y luego hizo la especialidad como médico rehabilitador en Madrid, porque en Argentina en ese momento no existía la especialidad. Entonces, él comenzó a trabajar con pacientes neurológicos, empezó, imagínate, esto fue en la década del 70. Entonces, tener acceso a la información no es tan fácil como ahora. Entonces, mientras estaba en Europa, pudo tener acceso a la poca información que había de las distintas corrientes de rehabilitación neurológica, que era Bobat y Boita en ese momento lo más fuerte que había, pero él a la vez, él siempre estuvo interesado en esto de la rehabilitación, en el de ayudar, en ver de qué manera puedo lograr funciones. Sí, Y siempre fue inquieto, quieto. Entonces, me leía todo llamó, lo que caía a su mano. me llamó mucho la atención las imágenes que me habías mandado con respecto a su libro, ¿sí? Sí, De la relación de diferentes culturas, ¿no? sí, Cómo las tenía en cuenta, o sea, cómo tuvo en sí. cuenta esas diferentes culturas cuando fue creando su concepto. Sí, esa es una de las bases que tiene el concepto. Así que si querés, ahora voy a tratar de pasar el power como para seguir una línea y vos me parás donde creas necesario Bien, y después vemos si hace falta alguna de las otras preguntas, ¿sí? bien, todo Vamos a bien. intentar. Sí, porque acá también tenía otra mini pregunta que por ahí me Sí, vas a poder responder mientras que a pones ver. ahí. Sí, para que estoy tratando de regular las alturas, porque lo había puesto de una manera y ahora tengo que cambiarlo. Ahí se ve bien, ¿eh? Ahí se ve bien. Sí, A ver. Ahí. Bueno, sí, roguemos que no se caiga nada. Bueno, se ve bien. dale, vamos a probar. Dale, Bueno, esa es una imagen del doctor Rodolfo Castillo Morales sí. haciendo una evaluación con un niño con problemas neurológicos, como para que vayan conociéndolo, aunque sea por ahora en imagen. Esto es lo que estábamos charlando recién, un poquitito de su historia. Nació en el 40 y lamentablemente falleció en el año 2011. Como, se graduó de médico, como te dije, en la Universidad de Córdoba, hizo la especialidad como médico rehabilitador en Madrid. Cuando vuelve de hacer su especialidad, viene con toda la revolución de trabajar en un equipo inter y transdisciplinario.
Entonces, él no quería trabajar solo como médico en un consultorio encerrado, él quería trabajar junto a los kines, a los fonos, a los psicopedagogos. Entonces se junta con profesionales de la ciudad de Córdoba, que él conocía, les propone y funda este centro de rehabilitación modelo que llamó Rayo de Sol. Y ahí es donde ya había comenzado él a desarrollar parte de su concepto, esta idea, ¿por qué? Porque casi todo lo que estaba desarrollado hasta el momento apuntaba primero, se desarrollaron para pacientes que habían tenido secuelas de poliomielitis, luego se empezó a aplicar en pacientes que tenían parálisis cerebral. Sí. Entonces, él fue leyendo mucho de esto, lo que había bibliografía de los médicos, los neuropediatras franceses, de Tison y Grenier, que tenían maniobras para hacer distintos tipos de evaluaciones, y él empezó a ver que estas maniobras que se utilizaban habitualmente como evaluación tenían una respuesta. Entonces empezó a pensar, opa, si esto que yo hago como evaluación, ¿por qué no lo puedo combinar, adaptar y ver si puedo aplicarlo para trabajar con un niño? ¿Por qué? Porque la franja de niños en ese momento a los cuales costaba mucho lograr y tener un poco de función eran los niños hipotónicos. Los niños hipotónicos son los que comúnmente llamamos los flancitos. Sí. Tenemos después los niños, los que realmente son con PC, que dentro de los PC son los que tienen el tono más alto o distono, o los más duritos. Entonces, él comenzó a ver que estos niños con un tono tan bajo necesitaban algo más de lo que había en el mercado, por así decirlo. Entonces empezó a estudiar, empezó a experimentar, había hecho trabajo con culturas aborígenes latinoamericanas y siguió investigando. Por y eso como, las marcas. Sí. ¿Y qué pasa? Como casi todos los conceptos de rehabilitación, imagínate que un Bobat surgió en el 40, un Boyta entre el 50 y el 60, Castillo en el 70, mediados del 70, en ese momento mucho era en forma empírica y gracias a la observación clínica, con las bases neurofisiológicas del momento. A lo largo de los años, esos recursos terapéuticos que el doctor fue probando, que veía que funcionaban, y él creía tener una respuesta de por qué ciertamente estaban funcionando, con el tiempo se pudieron ir confirmando a medida que la tecnología y los estudios fueron avanzando. Igual, hay cosas que todavía como equipo seguimos investigando, fundamentando y tratando de encontrar el por qué diablo funciona, y una vez no sabe a ciencia cierta por qué. Tiene cierta noción neuroanatomo-fisiológica, pero se sigue investigando todo eso, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando él viene a Córdoba, trabaja con este equipo, empieza a trabajar en esto que él estaba probando, y lo conoce un médico sociopediatra alemán que recorría el mundo buscando nuevas terapias, lo ve lo que trabaja y lo invita a que presente esto que él está haciendo en Alemania, en el Kinderzentrum de Múnich. Sí. El Kinderzentrum de Múnich en ese momento era como el bastión de referencia de la neurorehabilitación a nivel europeo. Y en ese lugar trabajaban en ese momento Boita y el matrimonio Bobat. Entonces él fue hasta Múnich, presentó su concepto, presentó la forma que tenía de trabajar, fue bien recibido y a partir del año siguiente comenzó a dictar cursos de formación en Alemania. Eso es un poquito la historia de cómo él llega, y después a partir de ahí él pasó un tiempo en Europa y un tiempo en Argentina. Entonces repartí el año entre los dos países u otros países dictando cursos y evaluando pacientes. ¿Sí? Perfecto. Actualmente estos son los países en los cuales se aplica y se conoce el concepto. En estos países se ha dado cursos de formación o tenemos profesionales formados en el concepto. ¿Sí? Y todo lo que es con respecto a lo que es la formación en Europa, trabajamos siempre en conjunto con las asociaciones de Alemania, de Dinamarca y de Polonia, junto a nuestra asociación de Argentina, para regular todo lo que sea la parte de programas, metodología, forma de dar, contenidos, y mantenemos el continuo intercambio, porque desde que el doctor falleció, todas asumimos la responsabilidad de proteger, enriquecer y difundir el concepto, para que esto que nosotros consideramos que es tan rico no se pierda y otras generaciones también puedan conocerlo y aplicarlo. ¿Sí? Me decís si voy muy rápido. No, venís bien. Bien. ¿A quién está dirigido este concepto? Bien.
Principalmente él lo originó para niños con problemas hipotónicos, que era esta franja de niños que a veces no tenía buenos resultados o no era lo que él quería buscar en una función. Pero si bien, por ejemplo, como niños con hipotonía muscular con síndrome de Down, un síndrome de Prader-Willis, otros síndromes de línea media que se llaman, también en patologías que presenten desórdenes orofaciales derivados de afecciones neurológicas, parálisis cerebral, porque vio que los recursos terapéuticos también podía aplicarlos en niños o pacientes que tuvieran un tono alto o una distonía, solamente que tal vez con pequeñas variaciones o modificaciones, ¿sí? Y también a lo largo del tiempo se aplicó también en adultos, o sea que nosotros trabajamos en el concepto, tanto con niños de recién nacido hasta personas de 90 años. A mí me pasó hace 2 años atrás tener las dos franjas, trabajar con un nene de 1 mes y con un señor de 90 años. Uno va realizando las adaptaciones y las modificaciones en el recurso terapéutico, pero siempre y cuando yo tenga claro el objetivo que quiero trabajar, puedo aplicarlo. ¿Siempre los pacientes están en condiciones hipotónicas? Eso es como No, un... Ah, no, 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 no. Puede, o sea, en este momento con el concepto Castillo Morales, trabajamos no solo pacientes hipotónicos, sino pacientes con PC, pacientes que tengan hemiplegia, pacientes lesionados medulares, pacientes que tengan enfermedades neuromusculares, y como dice, en todos aquellos casos de mejorar la calidad de vida y motivar funciones rescatables. bien. Eso se fue ampliando. En Europa todavía está muy arraigado que es solo para hipotónicos. Y desde hace unos años se viene haciendo el trabajo de que entiendan que también se puede aplicar en adultos y en niños con PC, Ajá. porque la población de alumnos que hay en los cursos ya no solo trabaja con niños, sino también ahora ya son los que trabajan con PC y con adultos. Tal ¿Sí? cual. Y me da a pensar que muchos de los que trabajan este tipo de concepto también tendrán bases de Boba o de Boita o de Kabat. Sí. ¿Por qué? Porque en Europa es otra realidad, al menos te puedo hablar de lo que conozco de Alemania y Polonia. En esos lugares, para que vos puedas trabajar en neurología y las obras sociales te paguen, vos tenés que acreditar la formación en determinados conceptos. Si yo quiero que me paguen porque trabajo con Castillo, tengo que acreditar que tengo una formación avalada en concepto Castillo Morales. Okay. Entonces, si vos no tenés un curso que acredite formación, no te lo van a reconocer. Entonces, los profesionales allá que van a hacer los cursos, muchos ya tienen formación en BOBAT o formación en BOITA. Entiendo. Algunos, su primer curso es Castillo, ¿sí? Acá en Argentina, o en los lugares que hemos estado aquí en Latinoamérica, son muy pocos los que ya tienen algo de BOBAT. Algunos arrancan con Castillo, porque obviamente las formaciones son caras en este tipo de área, y, y también no es muy conocido aquí en Tal cual. Latinoamérica, es lo que vos me decías. Sí, lo que me preguntaron casi todos los que escribieron por privado. Exactamente, diciendo de qué vas a hablar y a quién Sí, llevaste. sí, algo así fue. Sí, Y, bueno, y para más, que... más porque ayer estuvo Sergio Brosi, Sí, entonces hablar de deporte, hablar de fútbol y hablar de una lesión deportiva es como que ya está, te calentó la pantalla. claro, bueno, pero te digo que a veces nosotros utilizamos con los chicos secuencias de deporte, de fútbol, de pateo al arco, trabajar con obstáculos para motivarlos con algo que a ellos les interesa, Sí, poner nuestros recursos terapéuticos. O sea, el deporte no lo podemos sacar porque es no, lógico, nuestros pacientes, los neurológicos, casi todos vienen o con algún acompañamiento de algo traumatológico, alguna alteración visual, alguna alteración vestibular, alguna alteración respiratoria. Entonces, es bueno, aunque yo haga neuro, tener una idea del otro para saber cuándo es el momento de derivar o decir, che, dame una mano. bien. Y acá, Pato, me surge, creo que dos preguntas, y creo que también te las hice en el día de ayer. Sí, Eh, Creo que me marcaste muchas veces la palabra concepto y mm, me surge preguntarte es, ¿qué es un concepto? ¿Qué es un método? ¿Y qué es una técnica? O por lo menos, ¿qué diferencia uno de otro? Porque como marcas siempre la palabra concepto, entonces, bueno, me sí. gustaría que se lo explique a todos de la misma manera que me lo explicaste a mí ayer y me Bueno, desasnaste con respecto a esa terminología.
Bueno, o sea, son, como quien dice, definiciones, ¿sí? Para que vos entiendas. El concepto surge de una idea, ¿sí? Que está influenciada por el entorno, la práctica y la observación clínica, ¿sí? Ese concepto, esa idea, yo la voy a tratar de llevar a cabo con una función, hacia una función determinada, un objetivo determinado. Y para lograrlo, yo voy a utilizar determinadas técnicas que van a responder dentro de una metodología determinada para llegar a cumplir esa idea que yo pensé. Ok, o sea que por lo que termino entendiendo es que el concepto, viene el concepto que engloba el método y que el método engloba una técnica. Algo así. Yo tengo una técnica, por ejemplo, el revés de tenis, te la llevo a deporte. ¿Sí? Mi técnica, trabajo el revés de tenis. Mi método, bueno, voy a utilizar este revés de tenis para ver si puedo desestabilizar o sorprender a mi contrincante. Y Bien, mi concepto va a ser, bueno, voy a planificar cómo va a ser mi estrategia utilizando el revés de tenis, el saque, etcétera, etcétera, para ganar el partido. tal cual. ¿Sí? Y tal ¿Quedó cual. más o menos la idea? Sí, sí, igual yo corrí ventaja porque ya me lo habías explicado ayer. Bueno, espero que la gente también lo vaya entendiendo. Sí, Estoy seguro. tratando de bajar lo más simple posible las palabras porque sé que tal vez hay personas que no están dentro del área o no son profesionales. Y la otra pregunta que me surge ahora, que recién nombraste a otras técnicas, métodos o conceptos conocidos del área neurológica, es qué lo diferencia particularmente, cuál es la diferencia particularmente que tiene Castillo Morales con Bobat, con Boita, ¿sí? O con Cabat, que en sí son todas técnicas de aplicación de pacientes neurológicos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y si se pueden entrelazar una a la otra cuando estás llevando adelante un tratamiento? Sí, bien, eso ya más o menos te lo dije, o sea, yo tengo formación básicamente en Castillo y cuando hice formación en otras áreas tuve que sacar el chip, Sí, entonces conozco algo de neuro desde la línea de Bobat porque he hecho formación, el resto por material que ha llegado a mí o experiencias que he tenido de intercambio. tal cual. En sí, casi todos los conceptos de rehabilitación usamos los mismos recursos técnicos. Lo que cambia es la metodología en cómo los vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Bobat utiliza también el neurodesarrollo con patrones de facilitación e inhibición. Boita utiliza estimulación de patrones de arrastre y rolido reflejos y no tiene en cuenta el orofacial. Cabat utiliza patrones de diagonales con espiral para activar funciones, ¿sí? A grandes rasgos. Y a medida que vayamos charlando, van a ir entendiendo de cuál es generalmente la diferencia. No sé si marcar diferencia, porque cada uno elige en qué concepto quiere ir trabajando, Sí, eh, sí, obviamente. pero sí, son combinables. O sea, algunos dicen que no, porque acordate que en esto hay gente que tiene líneas muy cerradas. Si va a ir desde mi línea personal, sí, sí, ahí se pueden combinar. Incluso el doctor, mientras estuvimos trabajando juntos en la clínica, él nos permitía, el autor de un concepto, dueño de una clínica, nos permitía combinar otros conceptos de rehabilitación siempre y cuando supiéramos para qué lo estábamos haciendo. ¿Sí? Con Tal cual. algunas es más fácil de combinar de acuerdo al paciente que yo tenga. El 85-90% de mi terapia es Castillo, obviamente, pero sí puedo combinar con otras terapias, otros recursos terapéuticos sin ningún problema. Siempre y Bien, cuando el paciente lo demande y yo considere que es necesario, sí. bien, perfecto. ¿Sí? Asumo la responsabilidad de lo que dije. No, eso seguro. Pues si me van a venir a preguntar a mí, yo no entiendo nada o casi nada de aplicaciones de neurología, así que Right. Bien. Bueno, y ahora sí un poquito, como me preguntabas, ¿cuáles son las bases que tiene este concepto? las bases Bueno, y los fundamentos, exacto. Ahí más o menos voy a ser muy concreta. obvio. Tenemos bases neurofisiológicas y anatomofuncionales. Entonces, en esas bases implica conocer cómo es el funcionamiento de este cuerpo, de las estructuras, las cadenas musculares, cómo es el funcionamiento de este sistema nervioso central, cómo es la función de este sistema vestibular, sistema visual, cómo ha sido el neurodesarrollo normal de cualquier niño, cómo es el desarrollo de vida intraútero. ¿Por qué?
porque hay muchas patologías que cursan con una manifestación clínica de hipotonía que vienen con alteraciones en las migraciones neuronales. Entonces, cuando se está formando el bebé dentro de la panza, tenemos etapas en las cuales se van a producir las migraciones para que el ojo se ubique en determinado lugar, la oreja se implante igual, se forme el frenillo de la lengua, deforma la lengua, empiezan los movimientos. Hay veces que mientras uno se está formando, hay algo que detiene esa migración y después va a tener una manifestación cuando el niño nace. Bien. Entonces, hay muchos síndromes o patologías que cursan con un tono bajo, que a veces no se puede determinar cuál es, pero si uno tiene en cuenta determinadas características a la hora de la evaluación, puede tener una orientación de que hay algo mientras se estuvo formando que falló. Entonces puede empezar a trazar como un mapita a la hora de los que hacen los estudios genéticos. Entiendo. Más o menos, y también para qué me sirven las bases neurofisiológicas y anatomofuncionales. Para entender, cuando yo realizo un recurso terapéutico dentro del concepto, entender hacia qué estructura quiero trabajar, hacia qué función, y qué respuesta puedo tener. Tal cual. Hay veces que uno lo hace empíricamente y deduce, porque no es 2 más 2 en 4 en medicina, y voy a tener que ir haciendo pequeñas variaciones y ajustes de acuerdo al paciente que tenga, ¿sí? Con respecto a las que son las bases pedagógicas del concepto, ahí utilizamos mucho de la cultura aborigen latinoamericana y también de autores como Vygotsky, que cuando estuvo tu colega psicóloga también lo nombró, que es un psicólogo del desarrollo y que él habla de la construcción de estos procesos de aprendizaje influenciados por el entorno y la ecología. Entonces, cuando yo le escuché ella hablar de Vygotsky, dije, bien. Sí, como que se va a ir readaptando o adaptando dependiendo de dónde se encuentra esa persona, ese paciente geográficamente. Sí, y no solo eso, sino también la construcción de este aprendizaje también lo vas a tener en distintas superficies, en distintas circunstancias, entonces todo es un proceso de construcción donde yo tengo que ir probando distintas alternativas para después poder tener herramientas para seleccionar cuál es la que a mí mejor me conviene a la hora de yo tener que resolver un problema. Tal ¿Sí? cual. Dijiste todo eso y lo primero que me pasó a la cabeza fue Paulo Freire, cuando habla en pedagogía del oprimido y es readaptar la educación dependiendo de dónde se encuentre la persona, el niño. Sí, Y lo dijiste de esa exacto, manera, pensé lo mismo, pero desde el área de salud. exacto. Es que es así, es así. Y con respecto a lo que son, por ejemplo, las bases ecológicas, es tener en cuenta el medio, pero no solo el medio ambiente, Latinoamérica, Europa, sino el medio familiar, el entorno, las superficies, las influencias, porque el medio, la ecología también es un factor que me va a determinar distintas, decimos siempre que la ecología, las bases ecológicas son las que me van a dar factores que me van a ayudar a formar o deformar determinadas conductas o patrones de movimiento. Entonces Castillo nos marcaba mucho eso. Tengan en cuenta el entorno, tengan en cuenta la familia, tengan en cuenta todo lo demás. ¿Sí? Entiendo. Todo lo que es Con salud. respecto, exacto. Con respecto a lo que son las bases antropológicas, hay que hacer una gran aclaración. Está bueno, paréntesis, porque te pasé las preguntas que había formulado y no solamente que me las estás respondiendo con antelación, sino que aparte me estás poniendo unas imágenes. ¿Listo? Claro, ¿viste? Un 11 tenés. ¿Viste? Bueno, vamos a seguir con el 11. Dentro de las No, bases de no, antropología, ahora no te evalúo. bueno, listo. Es lindo antropología. Imagínate cuando uno dice, bueno, tengo bases de antropología y automáticamente empiezan la arqueología, el hombre, el fin. Bueno, la antropología de por sí tiene 3 ramas, que es la antropología biológica, la antropología social o etnología y la arqueología. Arqueología es Indiana Jones. La antropología biológica es estudiar la evolución del hombre, desde el Homo sapiens, el Homo habilis, el sapiens sapiens, que somos los actuales, y la antropología social, cultural o etnología es estudiar esto, las costumbres que rigen a las personas en el entorno, es ver la ecología, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el concepto Castillo Morales, cuando hablamos de bases antropológicas, toma las 2 primeras, ¿sí? Va desde un fundamento de la antropología biológica, ¿por qué? Porque tiene en cuenta la evolución del hombre a lo largo del tiempo, ¿sí?
viendo cómo se van modificando estas estructuras, las modificaciones óseas, musculares, a medida que fue logrando la bipedestación, también cómo se fueron modificando estructuras a la hora de cambiar, por ejemplo, la consistencia de la alimentación. Eso también habla de que cómo el medio externo influye, porque el hombre primitivo, supongo, tenía alimentos más duros, tenía que triturar granos. El hombre actual tiene una dieta más blanda, entonces las estructuras anatómicas son distintas. Ahora usamos ortodoncia, antes no se usaba ortodoncia, y todo es parte de este proceso evolutivo de adaptación al medio. Bien. Y eso se le da mucha importancia, ¿por qué? Porque nuestros niños, las personas que nosotros trabajamos, también tienen estos procesos evolutivos de adaptación al medio para poder lograr una función. Y tenemos que tener en cuenta estas variaciones de las estructuras, ya sea a nivel muscular, a nivel óseo, a nivel de tendones, que se van a ir adaptando para compensar una función que tal vez no es buena. ¿Sí? Bueno. Hasta ahí vamos. Re bien. Me quedó clarísimo. Ahora terminé de entender por qué las imágenes de diferentes tipos de culturas dentro del libro que me habías pasado. Claro, bueno, y por ejemplo, y más eso apunta a la parte antropología sociocultural, que cuando hablamos del concepto hablamos de antropología social cultural latinoamericana. ¿Por qué? Porque Castillo estudió mucho los pueblos originarios y tomó muchas cosas de ahí a la hora de plantar la filosofía de su trabajo y diseñar muchos sus recursos terapéuticos, ¿sí? Por ejemplo, de las culturas aborígenes tomó que nosotros somos iguales, estamos sentados a una misma altura, buscar siempre el contacto visual, el contacto corporal como refuerzo de seguridad y para ganar independencia. Vas a ver las imágenes, o nuestro colega de Bolivia o Perú lo tiene más claro, o en el norte argentino, como la madre lleva en la espalda al niño, ¿sí? Y hace todas las actividades de la vida diaria. ¿Y qué mejor entrenamiento de una secuencia de neurodesarrollo que arriba del cuerpo de la mamá que está segura, que sube, baja, rota, se levanta, estimulando el sistema visual, el sistema propioceptivo, el sistema táctil, el visual, y ya le está dando toda una riqueza de información y el niño todavía no puso los pies a la tierra. Tal cual. Entonces, Castillo toma mucho de eso, junto con el respeto hacia el niño, hacia la mamá, y lo traslada a la terapia neurológica, y por eso también marcó mucho el golpe en Europa, esta forma de encarar. Para nosotros los latinos es más común esto, el contacto corporal, el acercarnos. En Europa, que son un poco más distantes, chocó al principio, pero vio que funcionaba y les gustó mucho esa idea. Tal cual. ¿Sí? Bien. ¿Vamos hasta ahí? Sí, re bien. Ya contestaste el 70% de todas las preguntas que tenía dando vueltas. Vamos, vamos. Bueno, y la otra base que quedaba es la base filosófica del concepto. Sí. Y más que nada lo podemos resumir en estas cosas, donde nosotros dentro de lo que es el concepto Castillo Morales, consideramos que primero es la persona, respetando sus diferencias, sus valores y sus creencias. Para mí es Felipe, no es el síndrome de Down. Claro. Para mí es Mari y no la PC. O sea, yo tengo en cuenta a la persona con la que voy a trabajar y no al diagnóstico, porque lo tengo presente cuando lo conozco, cuando hago la evaluación. Pero Castillo siempre nos enseñó a dejar de lado los estudios, primero hacer el contacto, establecer la comunicación, hacer una buena evaluación, un buen contacto clínico, y el estudio es complementario. El estudio tiene que confirmar lo que yo puedo sospechar o no. Tal cual. Esa es la idea. Justo ayer estábamos hablando de algo similar con Brosi, cuando dijo los papeles y los papers están ahí y está bien, está para aprender, pero si no tenés contacto con el paciente y el deportista, no te sirve de nada. Totalmente, totalmente. Aparte de eso, siempre nosotros hablamos con los chicos del grupo, que el paciente te enseña todos los días. Todos los días te enseña algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo un papel, veo un informe y digo que tiene una lesión del cuerpo calloso, por ejemplo, yo cuando estoy en contacto con esa persona, voy a estar buscando lo que esa lesión del cuerpo calloso me tiene que estar manifestando. De acuerdo. Entonces, muchas veces no ha pasado que hemos estado con pacientes que tienen lesión del cuerpo calloso y el paciente habla, camina, se ríe. Tú decís, discúlpame, no tendrías que hacer nada de eso. A veces
a veces limita, ¿no? Sí, Sobre, exactamente. A sí, veces sí, le pones un límite o le pones un cartel y vos claro, esperas que se comporte de acuerdo al cartel que tiene. claro, claro. Entonces, ahí va parte de la otra parte de nuestra filosofía, es teniendo en cuenta en primer lugar las posibilidades. Cuando yo hago una evaluación o escribo un informe de un paciente, yo lo primero que pongo es lo que él puede hacer. Ah, Después escribo cómo lo hace. Nosotros realmente estamos acostumbrados a poner primero lo que no hago. tal cual. Bueno, por ejemplo, el Pedro, ¿se sienta o no? Sí se sienta, bárbaro. ¿Cómo se sienta? Y lo hace arrastrándose, traccionando de mano. Perfecto. No es la manera ideal, pero lo hace. Claro, Entonces yo voy a analizar por qué lo hace de esa manera y voy a tratar de ver de qué manera dentro del concepto tengo recursos para ayudarle que esa forma la vaya transformando en algo más funcional. ¿Sí? Entonces, si yo siempre me paro ante alguien pensando que vos lo podés hacer, creyendo en él, la actitud es distinta. Por eso a veces fue muchas veces criticado porque decía que era muy positivista. Y no es que sea positivista, es que vos empezás a ver desde la capacidad del otro y a pensar de a poquito a creer en él. claro, Entonces, eso te va a parar de otra manera. entiendo. Indiscutiblemente, por eso parte de lo que nosotros hablamos de la filosofía es la persona y es el rescatar desde lo positivo, lo que podés. No es que negamos lo que no hace, lo tenemos en cuenta y vamos a ver de qué manera lo podemos tratar de ayudar. Esa es la Buenísimo, idea, porque la funcionalidad y que sea lo más independiente creo que es el objetivo de todos los que nosotros trabajamos, tal cual. ¿sí? Sí, sí. Bueno, Bueno, va a pasar que ve el tiempo. acá tenés ya un par de adeptos a todos tus comentarios. Ah, bueno, me Dice, alegro, me dice alegro. todos, ya dice que son todos parte de la misma secta. Ah, perfecto. Generalmente nosotros nos llamamos hermanitos de la cruz. ¿Viste? Porque algo así una vez había escuchado sobre los que hacían Castillo Morales. Entonces, Ah, pero no me acordaba muy bien cuál era el nombre que se ponía. ¿viste? Los hermanitos de la cruz, Ahí andaba, ¿viste? Estaba cerca yo. ¿viste? Bien. Otra de las cosas que para nosotros es fundamental y es creo que el paso uno es lo que es la comunicación. Esa es una traducción, lo primero de lo primero es la comunicación, que fue una traducción que hicieron los colegas alemanes en una clase, aunque gramaticalmente suene feo los oídos, pero indica que lo primero que yo tengo que buscar con una persona es un canal de comunicación. Tal cual. Y existe un axioma dentro de lo que es comunicación en general que dice que es imposible no comunicarse. Yo me comunico de la manera que sea. Nosotros estamos acostumbrados que como comunicación entendemos lo verbal, lo gráfico, lo gramatical, pero tenemos comunicaciones que no son verbales, o neurovegetativas como cambio de respiración, cambio de la sudoración, alteración de ritmos cardíacos, y eso lo vamos a ver cuando trabajamos con pacientes postcomatosas, en donde no me puede decir sí, no, pero si yo estoy atento, puedo registrar ante qué situaciones se producen estos cambios. ¿Sí? Entonces, esto me va marcando señales de alerta diciendo, oh, pará, puede ser que me esté escuchando. Tal cual. Entonces, yo después puedo trabajar con distintos tipos de comunicación aumentativa, eso se encargará la fono, de patrones visuales, junto con la profesora de estimulación visual, pero yo tengo que buscar, como sé, establecer un canal de comunicación, con Tal gestos de agrado, desagrado, y si yo no logro establecer esta comunicación, es como que el paso para poder yo ingresar y ayudarlo se complica, ¿sí? bien. Entonces, nos pasa a todos, vas a otro lugar donde hablan otro idioma, vos como sea te tratás de comunicar. Sí, Y para lograr eso que necesitas tiempo, tenés que respetar los tiempos tuyos y los tiempos del otro para elaborar respuestas. Y nosotros a veces en el consultorio corremos con los tiempos y no damos esos tiempos. ¿Sí? tal cual. Tal cual. A veces es tirano la Sí, forma de atención de tener que estar dentro de un parámetro que tenga que ver con aguja, ¿no? De reloj. exacto. Sí, sí. Y ahora vamos, uy, que estoy viendo el tiempo, eh, que el Claro, concepto, por eso, como ahora. dale, pedagogicamente nosotros hablamos que el concepto es un concepto integral que ve a la persona en un todo. Entonces, pedagógicamente lo dividimos en una terapia corporal para desviaciones del neurosenso psico, desarrollo en niños hipotónicos y personas con multipedimentos.
Entonces vamos a utilizar distintos tipos de recursos terapéuticos para buscar una función determinada. El objetivo final siempre es la funcionalidad. Si yo en el consultorio estoy trabajando la apertura, la fuerza de brazo para que tome un vaso, yo aunque sea el minuto final, el paciente se tiene que ir, que haya tomado el vaso y haya tomado agua. Si yo trabajé que tengo un pasaje de colchoneta a una banqueta más alta porque el trabajo es alcanzar el cuentito, yo tengo que terminar en la sesión que él alcanzó el cuentito y alcanzó a verlo. Que tenga una finalidad, sí o sí. ¿Sí? Secuencias. Tomamos de las culturas aborígenes esto del trabajo corporal. Entonces, los distintos recursos terapéuticos del concepto, muchas veces los trabajamos sobre nuestro cuerpo para darle seguridad y contención, y a medida que va ganando esos patrones de movimiento dentro del neurocenso psicodesarrollo, lo vamos liberando para que él pueda experimentar. Ahí estamos trabajando, utilizando diagonales musculares, distintas zonas de estimulación, ahí en otras, ¿no? Si se va, distintas zonas que tenemos para trabajar, para favorecer esa secuencia del neurodesarrollo. Bien. ¿Sí? Bien. Después tenemos otra parte que es la terapia de regulación orofacial en patologías centrales y o periféricas de ese complejo orofacial, pero siempre en relación al aspecto corporal. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos desde lo corporal va a repercutir sobre el complejo orofacial, por la unión que hay de las estructuras anatomofuncionales. Entonces, si yo tengo en claro que una correcta alineación de cabeza, con una correcta tensión de estas musculaturas concéntricas y excéntricas, va a permitir una buena función a la hora de deglutir, cerrar la boca, o que ese bolo alimenticio pase sin que yo me ahogue, perfecto, entonces yo tengo que saber hacerlo, y no por eso voy a hacer kine. Entonces, cuando nosotros damos cursos de formación, está dirigido a kinesiólogos, fonoaudiólogos, médicos y terapistas ocupacionales. Entonces, en los cursos todos aprendemos a hacer las maniobras de todos. Yo aprendo a hacer las maniobras de fono, la fono aprende a posicionar, porque como kine a mí se me acabó el mundo en la cabeza y a la fono de la cabeza hacia abajo. Entonces, la idea de entender que el fono sepa cómo posturar a alguien cuando quiere trabajar alimentación o dilución, y yo como kine sepa qué cuidados tengo que tener o qué maniobras tengo que saber hacer si tengo que asistir, por ejemplo, en ese momento a que mi paciente tome una medicación, una colación. Yo no voy a hacer el trabajo del fono y el fono no hace el trabajo del kine. Yo lo entiendo. Tal cual. ¿Sí? Es una buena visión y mucho más para nosotros acá que para muchas cosas somos como muy sectarios, ¿no? Claro. Este hace esto hace lo otro. Esa visión por ahí es mucho más europea, ¿no? De poder interrelacionar entre... Él la tomó de Latinoamérica. Él se basó en las posturas latinoamericanas, claro, en donde todos somos iguales. Tal cual. ¿Sí? Él se basó muchísimo en eso. Hay una pequeña secuencia que realmente la pueden encontrar, es donde el doctor está trabajando distintas maniobras desde lo postural y orofacial para una función final que es que sople la vela porque es su cumpleaños. Entonces, ¿él qué hacía? Él evaluaba, probaba y después nos mandaba informes diciendo, bueno, evalué al paciente, sugiero trabajar con esto, esto y esto. Y después controlaba, obviamente, si lo estabas haciendo. Tal cual. A látigo lo que te controlaba. Sí, no, eso fue lo bueno de estar trabajando tanto tiempo con él. Eso fue lo que siempre agradezco. Y otra parte de que figura es esto de regulación orofacial a través de terapia manual con apoyo de placas palatinas, que son con indicaciones precisas y objetivos definidos en forma conjunta con la terapia corporal y orofacial. Estos son como, ahí le puse unas imágenes, son como pequeñas plaquitas de silicona que se colocan en algún momento durante el día, no siempre, en algún tipo de pacientes, no en todos, más que nada es para estimular la motilidad de lengua. Generalmente en pacientes que tengan hipotonía, la lengua es muy baja y va hacia adelante. Entonces tiene pequeños botones estimuladores, es lo mismo que si yo me pego un chicle en el paladar, voy a estar tratando de con la lengua sacarlo. Entonces, ¿qué hago? Motivo que la lengua suba, la punta, le junto con otros ejercicios intraorales y extraorales, me va a ayudar a que la lengua tenga más movimiento para después poder deglutir o fonar. Simple y corto.
simple y corto. Bien, y otra partecita, si vamos cerrando, que también le damos mucha importancia en el concepto, es la parte visual, porque muchos de nuestros niños vienen con eh, impedimentos visuales corticales o con baja visión. De acuerdo. Entonces, es importante desde lo corporal regular estas estructuras corporales para facilitar estos procesos visuales, como la iluminación, de dónde viene, el sentido que le das, el contraste de los elementos, organizar. Y aquí es donde trabajamos mucho con el oftalmólogo y con la evaluadora de funciones visuales. Gabriela Robesi, que es la persona que está en la foto, es una de las personas que aportó muchísimo el concepto de la parte visual. Y realmente es algo muy importante para tener en cuenta. Nosotros trabajamos con evaluaciones funcionales que van a acompañar a la terapia. Yo no hago solo evaluación el primer día, yo hago evaluación todos los días que el paciente viene a terapia. Perfecto. Entonces, siempre buscando las capacidades y la manera en que va a hacer las cosas, y si no las puedo hacer, ver de qué manera puedo llegar a ayudarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Elaboraciones de planes de trabajo en estas evaluaciones diarias donde va a participar la familia. La familia no es un coterapeuta a la casa, la familia es familia. Yo lo que le doy son indicaciones de cómo manejarse, ya sea por el juego o por en el cambiado, en el baño, cómo manejarlo para que pueda continuar durante el día con ciertas indicaciones. ¿Sí? Tenemos como recursos técnicos distintas zonas motoras corporales que vamos a estimular con direcciones específicas para seguir secuencias del neurodesarrollo. Trabajamos con modelaciones corporales para regular el tono y con distintas maniobras específicas, ¿sí? De acuerdo a la función que yo quiera trabajar. Y lo mismo se replica en el complejo orofacial, con modelación, activación de zonas motoras, tanto para praxias o para comunicación. ¿Sí? Genial. Todo esto es que es un trabajo en equipo en donde siempre el centro es el niño o el adulto. Entonces voy a tener relación entre la familia, la escuela y ese equipo terapéutico. Entonces, el trabajar en equipo es entender y respetar la función de cada miembro de ese equipo terapéutico y no suplantarla. Tengo que tener un buen intercambio de información y tener la humildad de aceptar sugerencias, que a veces cuesta, y poder elaborar pautas claras entre todo el equipo para la familia, la terapia y la escuela, porque estos niños la mayoría está escolarizado, ¿sí? Entonces siempre el objetivo final son ellos. Y por eso Perfecto. lo que decimos siempre que los programas terapéuticos van a surgir de esta evaluación constante y diaria, se van a adaptar a las necesidades y el tiempo de cada persona y se van a seleccionar con criterio los recursos terapéuticos que sean de utilidad en cada caso y siempre con la participación de la familia. Y esto es algo que nos machacó. Observar, observar, volver a observar, reflexionar, volver a observar de lo que evalué y recién voy a actuar. Y cuando actué, faltó una más. Vuelvo a reflexionar sobre lo que actué. Una constante evaluación. Sí. Y esto es como para hacer un pequeño cierre en el cual nosotros somos personas que vamos a acompañar en este camino y somos guías para que estas personas puedan tener actividades funcionales o lograr sus objetivos. Perfecto. Así que esto es lo que quería decirte. Sí, listo, tengo que romper todo el cuestionario. Ya no me quedaban preguntas por hacer. ¿No? ¿Están todas? ¿No quedó ninguna? Nada, pero aparte escuchaste cada una de las preguntas que te pasé estos días y me fuiste haciendo una imagen. Bueno, te cuento que lo que charlamos ahora en estos 35 minutos traté de compactar 6 semanas de curso, que es lo que dura Bueno, la formación. ¿me pueden empezar a mandar el certificado entonces o no? No, tenés que Ah, hacer la práctica. No, no, no. Yo te compacté, te largué el poquito. Tenés que hacer bueno, las 6 semanas. Yo hice el posgrado con vos, estuve con la práctica, estuve con la teoría. Vos también tenés que hacerlo del otro lado. vamos a ver. No, no sé si a esta altura tengo ganas de ponerme a ver algo de neuro, pero escuchándote a vos, da como Sacarías ganas. muchas cosas, ¿eh? Te digo, sacarías muchas cosas como yo saqué cuando estuve con ustedes en vestibular. No, sí, aparte nombraste un montón de cosas que me hicieron ruido, ¿no? Porque
Sí. Nombraste la visión, hablaste de la percepción, hablaste de la parte central, hablaste del control motor, hablaste del control nucal. Entonces dije, Es que bueno, a mí me pasó lo mismo cuando los escuché a vos y a Martín hablar. O sí, sea, son cosas que habitualmente nosotros hablamos y manejamos. Entonces, escucharlos a ustedes también me sirvió a mí para aprender un montón de otras cosas o clarificar algunas ideas. Entonces, eso también se lo agradezco a vos y a Martín. no hay nada que agradecer. El profesional que llega a querer capacitarse en Sí, este concepto, ¿dónde lo realiza? O sea, hoy por hoy, ¿dónde llevas adelante las bases de formación? a donde nos pidan, vamos. Es así de Ah, simple. es itinerante, digamos. Es itinerante. En este momento empezamos un curso en Catamarca, solemos hacer en Tucumán o estamos afuera dando o en Perú o en Bolivia o en Europa. Así que si querés, ahí te paso. Mira, rápido. Uy, antes que se me vaya. Sí, obvio. Mira, para. Se fue, se fue. No Mira, importa, si no, ahí tenés. bien, O perfecto. para que escriban a mi mail, al Instagram o el mail de la asociación. Genial. Decí, Entonces, ahí va a ser más fácil cualquier duda, inquietud que tengan y se puede organizar. Eso es no hay problema. bien. Hacemos charlas como las que hicimos ahora, cursos pequeños, informativos, introductorios o cursos de formación. Ahí, por ahí, hace un ratito vi que estaba un colega nuestro que es muy, muy copado, White, Uh -huh. que, bueno, por medio de Kinefi yo voy a México. Así que, bueno, ahí sí está todavía teléfono. Ya tenés una colega que podés llevar con mucha seriedad y bueno, es otro tema nuevo, porque generalmente llevan cosas muy, muy novedosas a México, así que bueno, si anda ¿No? todavía por ahí. No hemos ido. México, no hemos ido y no hemos formado a nadie en México todavía. ¿Ves? Mirá, ya me siento un nexo, un link. Perfecto, perfecto. Y a vos te cruzamos el charco. Sí. Bueno, no sé si a alguno le quedó alguna pregunta por hacerle. Igualmente dijo, hablaste todas las cosas tan claras, Pato, que fueron, Espero sinceramente, que haya sido claro y más para gente que no entendía qué es esto de Castillo Morales, que hayan podido entender un poquito de esto, que encima es nuestro, es argentino, y en Europa no pueden creer que acá no lo conozcamos y no se aplique tanto. Entonces, si esto sirve un poquito para difundir y que sepamos valorar qué es lo que nosotros también tenemos acá, bienvenido sea. tal, tal cual, tal cual. Otra de las cosas que me llamó la atención es que cuando Pau habló de eutonía, habló como en su base en Ucrania, vos Alemania, eh, Feldenkrais creo que es Rumania, o sea, como Boita es de ucraniano, los Bobas claro, son alemanes. todos esos países, ¿no? Que, Sí, lo que pasa es que de la década del 30 hasta la década del 70 fue la gran explosión en Europa de todo lo que son las distintas teorías de rehabilitación. En Europa, en Estados Unidos creo que estaban Kirchners y Cava, pero la gran explosión fue en Europa y a todo vino a raíz después de la guerra. Entonces, todo eso motivó a generar estos distintos conceptos. Entonces, de ahí viene mucho. perfecto. Me alegro mucho de poder. Sabés que casi que cuando empezamos con las charlas, casi que en ese mismo momento te dije, me gustaría que podamos hablar de Castillo Morales, porque es un Mm. tema novedoso, es un tema que no se conoce. Así que creo que también fuiste como una de las primeras colegas que fui anotando en un papelito, bueno, me gustaría que esté, esto me gustaría que esté, me gustaría que podamos hablar. Y creo muchas veces que salimos todos muy enriquecidos de ir conociendo otras técnicas, otros Totalmente. métodos, otros conceptos, y podemos aplicar o desasnarnos a nosotros cuando ves a un colega que hace tal o cual cosa. Y bueno, eso nos va enriqueciendo a todos. Y sinceramente le digo que me enriquece mucho a mí, porque cada vez que me tengo que sentar a hacerle preguntas a alguno de ustedes, que siempre intento que sea un biofeedback, pero tengo que agarrar papers, agarrar artículos, busco material, intento que las preguntas sean más o menos a la altura. Y bueno, así que ya está, uno sale realizado y agradecido. No, no, sí, yo también y te agradezco y te felicito por esta idea de las charlas en pandemia porque yo también que voy escuchando me voy anotando al lado
a ver de qué están hablando y después busco para ver a qué se están refiriendo. Entonces sí, es muy bueno, y esta posibilidad que tenemos de intercambio más informal, por así decirlo, y más liberado, una clase Sí. más estructural, es bueno. Así que te agradezco Ah, la posibilidad. no, gracias a vos. Pato, entonces, si alguien te quiere escribir, ¿a dónde te puede escribir? Ahí es lo que dijimos recién, el email que puse recién, que es alejandrabordi@yahoo.com, o por Instagram, que es patricia-a-bordi, o si no, a la dirección de la asociación, aso-rcm-cruz-del-sur@gmail.com. Perfecto. Estás allá en Córdoba, así que hay un montón de colegas cordobeses que estaban ahí metidos. Ya Sí, saben a dónde tener que ir a golpear la puerta si necesitan algo. no hay ningún problema, no hay problema. Siempre estamos dispuestos, así que no hay drama. Por suerte somos un grupo grande de instructores, entonces podemos repartirnos para tratar de cumplir con lo que la gente se nos pide, así que no hay ningún problema. Buenísimo. Me alegro muchísimo. Te agradezco de vuelta, Pato. Y No, bueno, nada, seguimos en contacto las veces que sea necesario. dale, totalmente, igualmente. Y tenemos pendientes poca en Córdoba. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, te mando un abrazo grande. Dale, muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias a vos, cuídate mucho. Dale. Chau, chau.